Vamos a conversar de algunas otras cosas relevantes en esto de analizar financieramente los negocios y la importancia del retorno sobre el equity como el indicador último de lo bien o lo mal que le va a mi inversión en el emprendimiento o en la empresa. Supóngase que tiene la posibilidad de tener dos negocios. Un negocio que tiene ventas de 100 y un negocio C que tiene ventas de 500. ¿Qué le importa a usted? ¿Ser más grande o ser más rentable, tener más margen, más retorno? Vamos a ir poquito a poco llegando a eso. Si solo tengo la información de las ventas, suponiendo que sean equivalentes en riesgo, la primera respuesta humana es, bueno, si voy a meterme en un negocio, la verdad es que prefiero que sea más grande, pues prefiero meterme en el negocio C, que por lo menos es con ventas más grandes. Pero ahora le voy a dar más información y le voy a decir lo que gana cada negocio. El negocio A gana 10, la utilidad es 10 al año. El negocio C es 25 al año. Y entonces usted puede decir, ah, bueno, efectivamente, menos mal que me metí en el grande porque tuvo una utilidad más grande. Y ahora le voy a dar más información y le voy a decir cuál es el margen. El margen es porcentual. ¿Cuánto es 10 en relación con 100? 10%. ¿Cuánto es 25 en relación con 500? 5%. Entonces, fíjese qué interesante. El margen, si solo veo por margen, probablemente hubiese preferido el negocio A, que tiene más holgura al final, que el negocio C, cuyo margen es más chiquito. Solo medir por margen probablemente me lleva a una decisión distinta que medir por ventas o por utilidad. Lo relevante en este caso es que los márgenes sectoriales son eso, sectoriales, son un rango típico y usual en el cual los negocios de un cierto sector se mantienen. En el sector de la empresa C, probablemente los márgenes son alrededor del 5%, en el sector de la empresa A, probablemente están en el mundo del 10%, son estructuralmente más grandes o más chicos. Si en el mismo sector una empresa tiene un margen de 10 y otra empresa tiene un margen de 5, pues probablemente tengo preferencia por el mayor margen porque me da más tranquilidad de que si algo se resbala, no termino perdiendo. Entonces, fíjense que una cosa es vender, otra cosa es ganar y otra cosa es la rentabilidad vía margen que tienen los negocios. Pero ahora le doy más información y ahora les digo, por ejemplo, que para el negocio A necesita 50. Invertir 50 patrimonialmente, tuviste que poner 50. Mientras que para el negocio C tuviste que poner 250 y casi que suena lógico. Un negocio más grandote obligó a tener una inversión más grandota. Entonces aquí hay una consideración de si hay o no el monto necesario para esto ponerlo en marcha. Pero suponiendo que eso sea así, que usted tiene la disponibilidad, ahí viene un indicador importantísimo, que es cuánto me gané, retorno, sobre cuánto invertí, equity, el ROE que hemos hablado. ¿Cuánto se ganó el negocio A versus lo que invirtió? 10 sobre 50. ¿Cuánto se ganó el negocio C sobre lo que invirtió? 25 sobre 250. El retorno sobre el equity, si solo lo mido entonces por ese parámetro, me hubiese quedado con el negocio A, no con el negocio C. Porque yo, que tengo recursos limitados, lo que coloco, quiero que me rinda suficiente con base en el riesgo que estoy asumiendo. Entonces, con el indicador de ventas solamente me hubiese metido en el negocio A. Con el indicador de utilidad me hubiese metido, perdón, con el indicador de ventas, si quiero lo más grande, me hubiese metido en el negocio C. Con el indicador de utilidad, si quiero lo más grande, me hubiese metido en el negocio C. Si solo lo veo por margen, me hubiese metido en el negocio A. Si lo veo por el retorno sobre lo que yo coloco, me voy por el negocio A. A pesar de que es más chiquito, a pesar de que no es el más grande ni el que más gana, pero es el que más rinde para mi dinero, porque recuérdense que esto es una oportunidad de inversión como cualquier otra. Y si no lo meto en el negocio para rendir 20%, lo coloco en un banco, o lo coloco con inversiones alternativas, lo coloco en la bolsa de valores y simplemente este es el que puedo comparar con inversiones alternativas para el dinero que estoy invirtiendo. El ROE termina siendo un indicador fundamental para el que invierte en negocios. ¿Y cómo entonces subir el ROE? Probablemente nos tenemos que preguntar. Y si el ROE es una fórmula matemática entre la utilidad arriba y la inversión patrimonial abajo, porque eso es lo que es, para subir esa fórmula matemática o subo lo de arriba o bajo lo de abajo. O aumento la utilidad o bajo la inversión. ¿Y cómo aumento la utilidad? Bueno, yo podría tener la tentación de decir que aumentar la utilidad es subir la venta. Puede que sí,
Pero subir la venta, recuérdese que puede tener implicaciones de dar más crédito, necesitar más inventario, que hace que la inversión necesaria para generar esa venta haya crecido. Y aunque subí la parte de arriba, quizás teniendo más utilidad, probablemente subí indirectamente la parte de abajo y tuve más inversión y el número al final no sube a mi favor. Lo que sí es cierto es que aumentando el margen, sí estoy siempre trabajando como debe ser. Restringir los gastos, mejorar la productividad, en cualquier consideración está yendo a mi favor porque estoy aumentando la parte baja del embudo del estado de resultado. Y en relación con lo de abajo, ¿cómo hago para reducir la inversión patrimonial explícitamente? Me endeudo. Por eso me endeudo, porque la inversión es la inversión en el negocio y la parte de equity es un pedazo de esa inversión. En la medida que me endeudo, bajo la inversión propia y el retorno sobre el capital propio sube. Entonces son dos palancas, digamos, endeudarme y aumentar margen son dos palancas que permiten mejorar el ROE. Y hablemos entonces del ROE, conceptualmente hablando. ¿Cuáles son las tres palancas que cualquiera puede activar apuntando a mejorar el ROE, siendo ese mi objetivo? Tener un retorno sobre el capital, retorno sobre el equity, retorno sobre el patrimonio más alto. Y digamos que podemos componer con indicadores financieros. Un indicador financiero, ¿se acuerdan de rentabilidad? El margen, utilidad neta sobre venta. Un indicador financiero de rentabilidad era el ROE, utilidad neta sobre patrimonio. Un indicador financiero de apalancamiento era activo sobre patrimonio. Cuando compongo todo esto me doy cuenta de lo siguiente. Si yo el margen neto, que es utilidad neta sobre venta, lo, si la utilidad neta sobre ventas lo multiplico por el indicador financiero, la razón financiera que vamos a llamar rotación de activos, que es cuántas veces son las ventas en relación con los activos, cómo me roto, cuántas veces las ventas dan vuelta, digamos, alrededor de los activos. Entonces, venta entre activos, cuando multiplico estos dos, me doy cuenta que venta se va con venta y utilidad entre activos es el ROA, el retorno sobre el activo, el retorno, la utilidad sobre el activo, el ROA es la multiplicación de margen neto por rotación de activos. Pero cuando eso lo multiplico por el apalancamiento, la relación cuánto del total es en relación con el patrimonio, termino teniendo el ROE. Entonces, la belleza de estas cosas que puedo explicar que yo moviendo la rentabilidad, subiendo el margen, multiplicado por mejorar la eficiencia, que es lograr vender más con la misma inversión en activos, multiplicado por tener una proporción cada vez más grande de deuda a activo, cualquiera de esos tres elementos optimizan, aumentan, mejoran el ROE. Entonces, ¿cuánto gano en las ventas? Gestionar el margen, aumentarlo, ser capaz de sacarle el máximo posible de ingresos a los activos y endeudarme lo razonable para tener mi meta, termina dándome la rentabilidad que quiero. Los conceptos, cómo mejorar el ROE. Ahí tienen tres maneras. Aquí simplemente puedo presentarles un ejemplo. Rentabilidad por eficiencia de endeudamiento en el sector petrolero. Varias empresas del mismo sector que en ese momento del tiempo tenían distintos ROE, retorno sobre equity, desde 23% una hasta 8% máximo otra. ¿Y qué explicaba si lo viéramos conceptualmente con esta cadena del indicador de cuán rentable soy, de cuán bueno soy en eficiencia y cuánto decido usar de deuda? Pues Marathon era el más alto en rentabilidad del negocio, pero era el más bajo en eficiencia. Citgo era el más alto en eficiencia, Valero era el más alto en endeudamiento, el más bajo en endeudamiento, mientras que Sonoco era el más alto en endeudamiento. Lo cierto es que la combinación de las tres cosas, porque ninguno uno por sí solo lo logra, hizo que uno tuviera más que el otro. Simplemente ejemplos de esto en marcha. Conceptualmente, mayor rentabilidad posible, el mayor margen posible, sacar el máximo provecho de los activos teniendo la mayor facturación posible. Y en tercer lugar, endeudarme, apalancarme, reducir la inversión patrimonial en relación con el activo para poder aumentar el retorno de mi pedazo. Ahora, todos estos indicadores que salen de los estados financieros nos obligan a hablar de la situación real en las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Los estados financieros no reflejan la absoluta realidad de lo que le está pasando al negocio. ¿Por qué?
Porque en las pequeñas y medianas empresas, en las empresas familiares, la riqueza y el patrimonio fluye libremente entre el dueño y el negocio. Eso es una realidad. ¿Por qué nos importa? Porque tenemos que tener mucho cuidado. Las finanzas personales, de hecho, terminan siendo parte de la organización y por lo tanto, si yo extraigo simplemente indicadores de retorno sobre equity o márgenes o indicadores de apalancamiento, no representan lo que de verdad le pasa al sector. Están alterados, distorsionados por las realidades de gestionar el negocio como si fuera la caja chica de la persona. Entonces, visto desde afuera, puedo darme sustos y no tener la verdadera situación de un negocio familiar o pyme cuando los mido. Eso, repito, se explica porque al final los dueños tienen una gran libertad financiera. Si esto es mío, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que los gastos de la empresa estén inflados por lujos míos, por compras de conciertos o por viajes que hago a título personal y lo hago con la caja del negocio? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que en la empresa tenga contratado a mi primo, a mi tío o a mis hijos? O que la muchacha de la casa que me ayuda o el jardinero de la casa o el chofer esté contratado por la empresa, pero es de uso personal. Al final, el apartamento lo compra la empresa, pero lo vivo. Y todo este ejercicio de mezclar lo personal con la empresa, esa línea difusa entre deuda y capital, aporto, pero es cuenta por pagar de la empresa conmigo. Si necesita dinero, lo saco en mi bolsillo y lo dejo ahí, lo saco el mes siguiente como si fueran dividendos. Al final, los estilos de vida se terminan reflejando en los estados financieros del negocio y las fórmulas financieras, el análisis financiero típico que hablamos hace unos minutos, no puede aplicar sin hacer filtro. Y esto de algún modo explica por qué los bancos, cuando le va a pedir préstamo una pyme, una empresa familiar a una institución financiera, que saben que hay esta zona gris entre lo familiar y lo del negocio, eso de algún modo explica por qué los bancos terminan pidiendo garantías personales para préstamos de negocios familiares, porque no distinguen entre el patrimonio personal y el patrimonio del negocio. Simplemente como advertencia, filtrar, leer bien cuando hay estados financieros empresariales, de empresas chiquitas en pyme, que pueden que no estén diciendo la verdad. Paramos aquí y seguimos con algunas otras herramientas de análisis financiero.